Días. Bienvenidos a la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 19 de marzo de 1938 y esta semana ha continuado con fuerza la ofensiva franquista en tierras de Aragón, que empezaron el pasado día 9. El día 13 de marzo, los cuerpos de ejército marroquí, el cuerpo de ejército marroquí, el Corpo di Truppe Volontarie Hispano-Italiano y el Cuerpo de Ejército de Galicia continuaron atacando en el norte de la provincia de Teruel. Concretamente, el Cuerpo de Ejército marroquí pasó de la provincia zaragozana a la turolense, ocupando la localidad de Híjar, justo al sur del Ebro, al 12 Cuerpo de Ejército republicano. Ese mismo día, 13 de marzo, el CTV hispano-italiano tomó la localidad de Andorra de Teruel, no confundir con el Principado del Pirineo, al quinto Cuerpo de Ejército de la República. En cambio, el Cuerpo de Ejército de Galicia no logró avanzar en el sector de Montalbán, todo ello también en la provincia de Teruel, en el extremo sur de esta zona de ataque, contra el 21 Cuerpo de Ejército republicano. Sin embargo, al día siguiente, 14 de marzo, el Cuerpo de Ejército marroquí, concretamente su 150 División, logró el primer objetivo de la ofensiva, que es llegar al río Guadalope, afluente sur del Ebro, tras tomar la importante localidad de Alcañiz, que fue escenario de duros combates a finales del pasado verano. Con este avance, el Cuerpo de Ejército marroquí había logrado en solo 5 días ocupar un territorio de 150 kilómetros de ancho por 100 de profundidad. La caída de Alcañiz provocó una alarma en el alto mando republicano y el general Rojo se trasladó ese mismo día a la localidad zaragozana de Caspe y solicitó refuerzos desde los frentes de Andalucía y Extremadura para parar la ofensiva franquista en Aragón. Sin embargo, estas tropas no llegan a tiempo. Después de 3 días de combate, el 16 de marzo, la 84 División del Cuerpo de Ejército de Galicia ocupa la localidad de Montalbán, en Teruel, que había sido su primer objetivo, y finalmente el 17 de marzo, la localidad de Caspe, a la que acaba de llegar Rojo apenas 3 días antes, tiene que ser abandonada por los republicanos después de duros combates al Cuerpo de Ejército marroquí. De manera que, después de 10 días de lucha en el frente de Aragón, la situación no va bien militarmente para la República. Y a esto se unen los sufrimientos de la población civil en la retaguardia, que aunque ya he mencionado varias veces que no es el principal tema de estos vídeos, hay que mencionarlo en ocasiones especiales, porque la misma semana en que los avances franquistas tienen lugar en Aragón, en Barcelona se han sufrido duros bombardeos por parte de la aviación italiana, al parecer por iniciativa de Mussolini. Según el diario de Galeaccio Ciano, abundantemente citado, Franco se enfureció ante la utilización autónoma de la aviación italiana, aunque es cierto que en estos bombardeos participan también 10 aviones alemanes. En total, entre el 16 y el 18 de marzo, la aviación franquista o italiana al servicio de Franco, italo-alemana al servicio de Franco, realiza 17 incursiones sobre la ciudad de Barcelona, procedente siempre de Palma de Mallorca, y participando entre 10 y 25 aviones cada vez. El número de víctimas oscila entre los 810 referidos por el gobierno republicano, 979 según el gobierno de la Generalitat y 1.300 según el agregado militar norteamericano. Entre estos muertos hay 118 niños y 23 soldados que murieron el 17 de marzo al explotar a causa del bombardeo un camión militar que llevaba 4 toneladas de dinamita en plena Gran Vía del Escorts, esquina con Balmes.
La intensidad de estos bombardeos sorprendió incluso al embajador alemán en Salamanca, que era von Storer. Según indicaba en su informe, estos bombardeos, concretamente el primer bombardeo del 16 de marzo, ha afectado a todos los sectores de la ciudad. No hay pruebas de que se haya pretendido atacar objetivos militares. El propio Mussolini declaró según Ciano naturalmente, que él sí estaba encantado con estos bombardeos porque defendía la teoría de que el aterrorizar a la población civil favorecería la rendición de las autoridades políticas. Concretamente, estaba encantado de que los italianos estaban horrorizando al mundo con su agresividad para variar en vez de encantarlo con su guitarra. En todo caso, la reacción de Franco, que tampoco quería provocar excesivamente a la población civil española y que había querido mantener sobre todo la autoridad militar sobre las unidades combatientes italianas, provocó que finalmente el 19 de marzo, logrado su terrorífico experimento en este bombardeo, Mussolini suspendiera de momento los bombardeos de la aviación sobre Barcelona. También influyen las protestas de Gran Bretaña y los Estados Unidos y afecta al frente de Aragón, ya que la escasa aviación que está presente para hacer frente a la ofensiva que acabamos de comentar debe ser trasladada, al menos la aviación de caza, para defender la ciudad de Barcelona contra futuros y posibles ataques aéreos. Esta doble desgracia en lo militar y en lo civil provoca que en la política republicana empiecen a verse fisuras. En apariencia todo iba bien al comienzo de la semana porque el 13 de marzo el sindicato anarquista CNT y el socialista UGT publicaron un programa de unidad de acción. Bueno, publicaron su acuerdo el día 13 de marzo y su programa el día 18, por el cual los anarquistas aceptaban colaborar con el Ejército Popular de la República. A esto se les había obligado en mayo del 37, pero ahora lo reconocían como que era lo correcto. Los dos sindicatos aceptaban esforzarse en la industria militar, que quedaría bajo una única dirección, la Subsecretaría de Armamento, dependiente y para ello, estaría bajo mando único Subsecretaría de Armamento, dependiente naturalmente del Gobierno de la República, y para mejorar el esfuerzo de la industria de guerra, se crearía una nueva institución llamada el Consejo Nacional de Industrias de Guerra. Los anarquistas aceptarían, es decir, los socialistas aceptarían la nacionalización de la agricultura y la industria, es decir, las famosas colectivizaciones agrarias, que muchas habían sido desmanteladas en el año 1937, pero los socialistas aceptarían que se mantuvieran o se crearan siempre que fueran voluntarias por parte de los propietarios y de las empresas y de las industrias. Esto aparentemente resolvía la tensión sindical, pero los reveses en el frente estaban afectando claramente al gobierno republicano, que entra en crisis el 16 de marzo en una reunión ministerial en la que por primera vez se plantea la posibilidad de llegar a una paz negociada con el enemigo. Concretamente, Indalecio Prieto, el ministro socialista, es el que representa esta corriente. Es decir, que la guerra está perdida y es mejor tratar de conseguir alguna ventaja política o territorial ahora que todavía se mantiene Cataluña, Valencia, Madrid en manos del gobierno. De lo contrario, podrían perderlas por la fuerza y perderlo todo. Negrín, también socialista, pero más dependiente de la ayuda soviética, defiende en cambio la resistencia a ultranza. Lo curioso es que esta crisis que va a tener lugar ahora y se va a repetir con trágicas consecuencias al acabar la guerra, justo antes, y precipitará su final,
probablemente no habría tenido respuesta desde el otro lado, ya que Franco nunca aceptó otra cosa que no sería una rendición incondicional. O sea, curiosamente los ministros del gobierno republicano y los partidos políticos que lo componían se enfrentaban sobre si convenía entablar negociaciones o no, pero en caso de que las hubieran entablado, como finalmente se demostró, la respuesta es nada de concesiones. Entonces, de hecho, en esta reunión del 16 de marzo, celebrada en el Palacio de Pedralbes con presencia del presidente de la República, Manuel Azaña, los comunistas que eran los más recalcitrantes respecto a la resistencia, habían organizado una manifestación popular a las puertas del palacio encabezada por Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo, para exigir la dimisión de los ministros que que plantearían una negociación. De momento se responde que no va a haber negociación con los franquistas, que la guerra va a continuar, pero naturalmente para eso va a hacer falta más ayuda soviética. La situación internacional quizá venga en ayuda del bando republicano, y es a lo que se van a aferrar durante mucho tiempo los defensores de la resistencia, porque recordemos que el día 12 de marzo los alemanes, entraron en Austria sin resistencia alguna, y aunque la idea original de Hitler era establecer allí un estado satélite o títere bajo la cancillería de Seyss-Inquart, líder del partido nazi alemán, la escasa resistencia y la nula resistencia y el abundante apoyo popular que vio cuando entra en Austria, le decide a ir más allá y anexionar directamente Austria al Tercer Reich. Para ello, el 13 de marzo, obliga al presidente de la República Austríaca, Wilhelm Miklas, del Frente Católico, del Frente Patriótico, que es de carácter católico nacionalista, Wilhelm Miklas le obliga a dimitir, y Seyss-Inquart, el canciller, acepta abolir el artículo 88 del Tratado de Saint-Germain, que había firmado el Imperio Austrohúngaro con los aliados en 1919, que prohibía expresamente la unión de Alemania con Austria. Por lo tanto, ahora Seyss-Inquart, nuevo canciller, firma la anexión la anexión de Austria por Alemania. Y en vez de ser canciller de la República de Austria, se convierte en gobernador alemán del llamado Ostmark, es decir, la región oriental de Alemania. Hitler lo celebra visitando Viena el 15 de marzo, recibiendo un apoyo popular grandioso. También visita Linz, donde había estudiado previamente. Y el día 18 de marzo convoca un referéndum, tanto en Alemania como en Austria, para demostrar que la población austríaca está a favor de la anexión. El referéndum, aunque esto tendrá lugar el 10 de abril, no esta semana, va a ser otro ejemplo de manipulación electoral, superando con mucho al que ya preveía el canciller Schuschnigg, aunque en sentido contrario. Es decir, los electores deberían identificarse antes de votar y claramente se establecía en la papeleta que se pedía la anexión un sí con un enorme círculo para indicar y un no mucho más pequeño, dando a entender que era lo que se esperaba del votante. La abstención fue muy notoria, pero el voto sí fue real, porque los contrarios a la anexión no reconocieron este referéndum como legal y no quisieron ir a votar, de manera que los que votaron, que eran prácticamente todos miembros del partido nazi austríaco, votarían por un 99% en favor de la anexión. Los estudios históricos posteriores en varios países han reconocido que aproximadamente el 70% de la población austríaca estaba en contra de la anexión. Es decir, que el partido nazi tenía un respetable 30% de apoyo, pero todos los demás partidos estaban en contra, incluso los más nacionalistas austríacos, como el Frente Patriótico que gobernaba
hasta entonces, de manera que el referéndum es una manipulación de la realidad y además se establece el equívoco de que cualquier manifestación masiva implica el apoyo de toda la población. Es decir, nadie se atrevía a oponerse al Anschluss porque estaban ahora bajo gobierno nazi y de hecho los partidos de izquierda no tardaron en ser detenidos, los militantes de partidos de izquierda no tardaron en ser detenidos y los judíos empezaron a sufrir la deportación ese mismo año. Es decir, que el referéndum de abril se realizó bajo un gobierno nazi con todas las consecuencias. La reacción internacional fue débil, porque había sido una invasión incruenta y porque ninguna democracia, ni siquiera la URSS, quería ir a la guerra con Alemania. Entonces, de hecho, esta crisis precipita la dimisión de Camille Chautams, primer ministro francés del Partido Republicano Radical, y le sustituye de nuevo el socialista Léon Blum, que había sido primer ministro al comenzar la Guerra Civil Española. Crea nuevo gabinete el 13 de marzo, algo más escorado hacia la izquierda, y Blum propone, siguiendo la teoría de uno de sus ministros, que pretende literalmente vengar a los austríacos en España, una política más agresiva contra la España franquista. De hecho, se plantea enviar un referéndum al gobierno franquista. Concretamente se le iba a escribir lo siguiente: si en el plazo de 24 horas no ha renunciado al apoyo de las fuerzas extranjeras, Francia se reservará el derecho a tomar cuantas medidas de intervención estime convenientes. Una amenaza de intervención militar francesa en España a favor de la República, lo que le habría encantado al gobierno republicano. Pero Daladier, ministro de Defensa, y Gamelán, general al mando del Estado Mayor, le indican que ni tienen planes para invadir España y que o para intervenir en España a favor de la República, y que eso provocaría probablemente la guerra mundial en Europa. Y lo último que quería el gobierno francés era enfrentarse con Alemania o con Italia. Así que el ultimátum, aunque se redacta, no se envía. Sí se toma una medida más drástica, más drástica que la que habían hecho hasta ahora, que era permitir el paso de convoyes de armamento por la noche. El 17 de marzo de 1938 Francia abre oficialmente la frontera para el paso de armamento, de manera que la República va a poder recibir más armas de la Unión Soviética o incluso de Francia, de empresas privadas naturalmente. La reacción británica, en cambio, es mucho más cauta. Aunque condenan verbalmente la anexión como violación que supone del Tratado de Versalles, el 14 de marzo Neville Chamberlain, el primer ministro en la Cámara de los Comunes, tranquiliza a los diputados diciendo que esto no supone una alteración del statu quo en Europa y por lo tanto Gran Bretaña no va a ir más allá de las condenas verbales. La Unión Soviética sí da ciertos pasos, pero no encuentran eco. De hecho, tenía otras preocupaciones la semana del Anschluss, ya que entre el 2 y el 13 de marzo Nikolai Bukharin, uno de los altos líderes soviéticos, que en los años 20 dirigió el diario Pravda y también formaba parte del comité, era el líder político del Cominform, el líder del organismo coordinador de los partidos comunistas en el mundo, había sido juzgado por traición entre los miles que fueron juzgados por el stalinismo, por no ser fiel a las ideas autócratas de Stalin, y el 15 de marzo fue fusilado. Una vez solucionado este problema, Stalin se pasa al tema austríaco y el 18 de marzo propone a los británicos una posible alianza contra Hitler. Los británicos no quieren saber nada de alianzas con la Unión Soviética y mucho menos de entrar en guerra con los alemanes. Así que esto queda en una simple propuesta del gobierno soviético. Por último, hoy 19 de marzo, la cuestión del Anschluss se debate en la Sociedad de Naciones. El representante alemán explica e informa de que la anexión es algo perfectamente lógico, porque según él era mayoritaria por parte del pueblo austríaco,
pero el gobierno mexicano es el único que lo condena duramente. Isidro Fabela, el representante mexicano en la Sociedad de Naciones, condena duramente lo que él llama una agresión, una invasión y una ocupación ilegal, pero naturalmente México no va. Es un país que ya venía ayudando a la República, si bien su escaso poder militar y la lejanía geográfica le impide dar mucho más, pero el gobierno mexicano pues apoyó siempre a la República y era contrario a las dictaduras fascistas. Recordemos la revolución de 1910, si bien ahora pues había institucionalizado bastante, pero nuevamente con mayor o menor agresividad la opinión pública internacional no va a hacer nada contra Hitler. Si acaso un poquito más a favor de la República, como hemos visto con la apertura de la frontera francesa, y esto es posible que dé ciertas esperanzas a los defensores de la resistencia en el bando republicano. Si Hitler va más allá, podría haber tal vez el gobierno francés de más pasos. Por otro lado, para los pesimistas como Prieto, demuestra que si no se ayuda a Austria militarmente, tampoco se va a empezar a ayudar a España. Por lo tanto, la República esta última semana del invierno del 38 tiene bastantes problemas. Así que veremos si logran solucionarlos, tanto en lo militar como en lo político. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.